En este video vamos a hablar de cómo las bandas criminales en Estados Unidos usaron la prohibición en 1920 como principal autopista para pasar de ser crímenes locales, obedecerle a los políticos, temerle a la autoridad, robar casas, actos muy comunes, por decirlo así, a pasar de crímenes organizados, ya con una mentalidad mucho más emprendedora, pues al manejar un negocio del alcohol tan complicado y cómo empezaron a gobernar ya muchas ciudades, controlando no solo el bajo mundo, sino que también el mundo legal, los políticos, los negocios, el transporte, la autoridad. En 1820 y el 30 de Estados Unidos tenía un barrio de protestas religiosos. Estaban protestando para la ley de templanza. En 1938, el estado de Massachusetts aprobó la ley de templanza que restringía las ventas de más de 15 galones, pero esa fue quitada 2 años después. Siguieron esta tendencia de otros estados como Maine, que aprobó la primera ley en 1946, y después siguieron otros estados con el comienzo de la Guerra Civil en 61. Ya en 1900 ya era común y famosa las sociedades que adoptaban estas tendencias y las mujeres tenían un papel fundamental en estos movimientos, pues eran las principales protestantes, los que veían el alcohol como instrumento más letal para destruir el matrimonio y la familia, que sus esposos llegaban borrachos. Encontrar muchos ejemplos, como esta tarjeta lucida de Carrie Amelia Nation, famosa activista, defensora del hogar, como decía en la tarjeta, y esta hacha que utilizaban para atacar a los saloons en la década de 1890, una agitación que estaba muy bien organizada por el Anti-Saloon League. O esta litografía de 1898 que muestra a su mujer rogándole al marido que no tome más alcohol. En 1917 los estados presentan el 18 Amendment, el cual prohibía la manufactura, el consumo y la distribución de bebidas que tuvieran más de 5% de alcohol. Fue en 1920 que se aprobó y 33 estados adoptaron esta ley. Se creó una fuerza especial para la prohibición, la cual eran los cuales llegaban a los bares, a los saloons, a quitar, a botar y a destruir todo lo que tuviera alcohol, los barriles, las reservas y todo lo que se estaba distribuyendo. Ahora bien, durante el siglo XIX y antes existieron en Estados Unidos muchas bandas criminales, principalmente eran bandas de políticos que manejaban negocios de drogas, apuestas y prostitución, donde sus ingresos eran destinados para votos, ganar poder y ganar la sociedad. También había bandas criminales que venían de diferentes grupos étnicos, tales como irlandeses, judíos, italianos y de Polonia, que estaban enfocados en actos de la calle. Nos referimos como extorsiones, préstamos, drogas, robos. Llega la prohibición en 1920 y se comienza a crear un nuevo nombre en Estados Unidos, en especial en Chicago: Organized Crime, crimen organizado, mencionado por primera vez en un artículo en Henry Barrett Chamberlain, encargado de la Comisión de Crímenes de Chicago, que escribe su reporte en 1920, y escribe: Crime today is a gigantic system organized and protected, reaching into business and politics. Caso como ya no solo es el crimen, sino que es el crimen que domina el business y los negocios y las políticas. Como mencioné antes, las bandas criminales eran los trabajadores o los de más bajo rango en la jerarquía del crimen. Pues primero estaban los apostadores y encima los políticos, como lo menciona Katcher en su libro Los Reyes, los cuales protegían o daban a cambio leyes y protegían las acciones de estos criminales de bajo rango y a cambio buscaban votos. La prohibición cambió todos los roles y ahora era más importante la violencia, pues robar, trago, esconder, atracar, era la especialidad de estas bandas locales. Empezaron a ganar mucho dinero vendiendo y algunos fabricando alcohol ilegalmente. Así que el orden cambió y pasaron las bandas a tomar control en la relación, donde el poder pasó de personas con votos a personas con plata. Es en donde estas bandas criminales cambian de pensamiento y la prohibición fue la autopista para ello. Con tanto dinero y un negocio complicado como la producción y distribución del alcohol, los grupos criminales tenían que organizarse, vender alcohol, es verdad, ya sea legal o no,
demanda un trabajo y una larga cadena de actores. En primer lugar, deben traer la materia cruda, si ellos quieren producir el propio alcohol, importarla de otros sitios y transportarla a su planta de producción. Deberían tener carros, camiones, un centro de distribución, entre otros muchos actores incluidos. Deberían tener plantas donde se podían producir y embotellar. Y si decidan traficar y traer trago ya listo de otros países como Canadá, pues deben tener una infraestructura también para transportar. Además, tenían que tener socios, compañeros, para hacer estos trámites mucho más rápido y mucho más eficientes. Estas organizaciones por debajo de la ley tenían que aprender nuevos temas, además de amenazar, robar y matar. Tenían que aprender sobre bancos, finanzas, seguros, aprender cómo hacer nuevas compañías como cosméticos, que en muchos casos se ve, en especial en Nueva York en esta época, para lavar plata, comprar camiones a su nombre y camuflar el negocio prohibido. Tenían que usar seguros para proteger sus camiones y manejar las finanzas, porque era mucha plata la que se movía en este negocio. Como los viejos productores no podían estar en el negocio, quedaba el camino abierto a los nuevos emprendedores, matones y violentos, como lo llamaban mucho en esa época. Gente de negocio, ilegal. Y ya no eran los políticos que manejaban, sino ellos que manejaban a los políticos, a los policías y a los mismos agentes de la prohibición. Y así, como definimos empresarios, la prohibición empezó a abrir campo para que estas bandas se unieran, formar sociedades y pues que se llegara a diferentes mercados, y en especial para transportar los bienes de los puertos a sus ciudades locales. Podemos ver un ejemplo de estos casos. El primero es Arthur Flegmer, que después se convertía en Dutch Schultz. Nacido en América como pero familia judía germana, comenzó sus inicios criminales robando casas de apuestas y atracando y atacando casas. Apenas salió de la prisión en 1920, se unió a una compañía de camiones, que después esta misma compañía se une al negocio del alcohol ilegal en la distribución con sus propios camiones. Después de ganar suficiente dinero, él crea un Speakeasy en el Bronx. Esto era un lugar donde se vendía el alcohol, así como un bar, un salón, donde compra algunos camiones, crea una banda de criminales, consigue gente y monta su propia logística, y se vuelve el distribuidor de cerveza, uno de los distribuidores de cerveza más grandes de la zona. Otro caso es el de Arnold, que su historia lo escribe Catcher en su libro, donde cuenta los inicios del crimen organizado con la historia de Arnold, que nunca se encontró relacionado con crímenes. Era de descendencia judía, pero también americano. A diferencia del anterior, él creó con la plata de su padre un casino y una pista de caballos donde ganó muchas carreras arregladas. Es más, es famoso por la serie mundial, que se hizo mucha plata arreglando todo. Con la prohibición empezó a traer alcohol de Canadá y fue el primero en traer whisky de Escocia, y con su conocimiento financiero y sus relaciones bancarias tomó poder. Y en 1925 fue el criminal más reconocido, formando una de las redes criminales más grandes, y se consideró uno de los primeros o el primero fundador del crimen organizado de Estados Unidos. Lo llamaban Brain, Big Brain, Gran Cerebro. Este cambió muchas partes, cambió la logística y creó la posibilidad de que por medio de ilegalidad se podía crear un negocio, se podía formar